exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Le está diciendo Pablo, recordándole al pastor Tito, diciéndole: usted tiene que hablar con firmeza, usted tiene que hablar con autoridad, usted tiene que hablar exhortando, y que no se sienta menospreciado por nadie, porque lamentablemente en el asunto de la disciplina siempre hay quienes desean, como lo dijimos al inicio de este estudio, querer envolver la disciplina con una envoltura de amor. Y entonces decir, no vamos a tener disciplina, no vamos a disciplinar porque amamos tanto a la persona que sea Dios quien se encargue. No, así no funciona, así no funcionan. Entonces, hermanos, vamos a ver que toda violación a las normas bíblicas de doctrina y conducta requiere alguna forma de disciplina, ya sea que alguien simplemente le llame aparte, o ya sea que se dé una explicación acerca de lo que se está diciendo. Pero así cada creyente necesita ser disciplinado, y a quien el Señor ama, pues por supuesto que disciplina. Y esto lo dice allá en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces la disciplina también se convierte, mis hermanos, en una práctica como hijos de Dios. El Señor disciplinándonos a través de la palabra de Dios, a través de la amonestación de la palabra de Dios, a través de la amonestación con cariño, como lo vimos el domingo pasado, una amonestación con amor, pero con la idea y con la intención de que la dirección del hermano, el camino que está llevando el hermano, sea corregido. Pero por supuesto que, como les decía el domingo pasado, con amor, realmente haciéndolo así. El amor cristiano entonces es infringido por ofensas particulares o graves. Cuando hay alguna situación que está pasando en la vida de una persona y viene otro hijo de Dios y comete alguna falta. Pueden ser muchas, a veces podríamos ser muy delicados. Y tal vez una falta podría ser, por ejemplo, hoy en la mañana yo no he saludado a muchos de ustedes, no he tenido el chance de poder saludarles. Entonces, alguien podría ofenderse por esto. Y entonces, si se ofende por esto, no voy a ir a Mateo 18, todos lo conocemos ya. Si en Mateo 18 dice que si algún hermano peca contra ti, y usted siente que el pastor no le saludó, y eso fue una ofensa para usted, pues llame aparte al pastor, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dígale: hermano, es que a mí me parece que usted debería de haberme saludado. Y si yo ya, ay sí hermano, qué pena, hasta ahí llegó todo. Pero estoy yéndome muy al extremo. Pero también hay otros tipos de ofensas que pueden llevar a un hermano a tener un conflicto con otro hermano. Una falta de respeto, un grito donde no se debió de haber dado, una mala interpretación. El hermano vino con unas chancletas y a mí me ofendió eso, y yo hablé porque pasó al púlpito y pasó en chancletas, pero yo no me di cuenta que al hermano le habían sacado la uña del pie y sus zapatos no le estripaban demasiado, y prefirió venir en chancletas que no servirle al Señor. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, hay cosas que nos pueden ofender, cosas que podrían ser muy simples o cosas que podrían ser muy graves. Pero en todos los casos la fórmula es muy simple: hable primero con el hermano. Indague, pregunte cuál fue la razón, por qué vino con las chancletas, cuál fue la razón, por qué no me saludó, cuál fue la razón. Y cuando eso entonces se soluciona, entonces pasa adelante. Pero si hay un tipo de ofensa, y vea que esto va a depender, dice: si tu hermano peca contra ti, o sea, quien va a valorar si es pecado o no contra esta persona soy yo.
No es el hermano a veces ni cuenta se da. A veces la persona no se entera que un hermano está ofendido con él o con ella. Entonces la persona que está ofendida tiene que ir. Y si en X situación, una falta de respeto muy grave, por ejemplo, que se dio, y este hermano no reconoce, este hermano dice, no, es que usted es más delicado que no sé qué y no sé cuánto y y no hizo nada, y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues ir y hablar con 2 testigos. Y después, si en medio de estos 2 testigos no reconoce todavía su error, no pide perdón, es recurrente, entonces dice, llévelo a la iglesia. Y si la iglesia no le obedece a la iglesia, pues entonces tenle por gentil y publicano. En otras palabras, expúlsele de la iglesia. Pero yo siempre que hablo de esta fórmula, recuerdo una fórmula mejor que esa. ¿Saben que hay una fórmula mejor que esa? Y la fórmula es amar, es perdonar. Perdonar. Entonces, alguien cometió una ofensa conmigo, me habló muy feo, fue muy grosero, fue muy grosera, y yo simplemente en oración le digo, Padre, tú sabes que esto me molestó, que esto me dolió, que esto estuvo mal, pero Señor, en este momento yo limpio mi corazón y sigue adelante. Y te evitas los tres pasos. Pero por supuesto que hay pecados que no se pueden asumir de esta manera, sobre todo cuando son pecados públicos. Por eso es que la disciplina tiene que venir. Entonces, mis hermanos, nosotros también entendemos que puede haber este tipo de ofensas. Ahora, la unidad cristiana es infringida también por quienes forman facciones divisorias. ¿A través de qué? A través de las malas o malas interpretaciones, o también porque simplemente quieren meter carbón al asunto, a algo que pasó con 2 hermanos y entonces otro hermano interviene y no, ¿cómo se le ocurre que usted se va a dejar, que mire que esto y que lo otro? Y ahí empiezan los conflictos. Alguien que me ayude con Romanos 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, versículos 17 y 18. Lo acabamos de leer y que por cierto hermano Naamán repitió el versículo 18, pero quien lo tenga lo puede leer. ¿Qué, hermanita Patricia? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, hay hermanos pero dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, y vea que lo dice en plural, divisiones y tropiezos. O sea, es una persona que es recurrente, es una persona, no es que no entiende, o es que no se pueda preguntar, no, por supuesto que sí. Y no todos necesitamos pensar igual. No, pero cuando se da una explicación doctrinal en la iglesia, se explica, se da, se entiende, se vuelve a preguntar, se vuelve a explicar, y a veces el pastor o el maestro dice, es que ya no sé de qué manera explicarlo, ya no sé de qué manera decirlo, ya he buscado todos los medios y toda la congregación está de acuerdo con esa interpretación, pero hay alguien que viene y sigue y puya, y entonces está en contra de que la salvación no se pierde, y entonces cada vez que se toca el tema ya saben que el hermano va a levantar, no hermano, yo sí creo que se pierde, porque cómo es posible que no se pierda, y se le explica y se le vuelve a decir y se le vuelve a enseñar y después es reiterativo con eso. Luego viene que el don de lenguas era un don que ya pasó, fueran lenguas, eran idiomas, lo dice claramente la palabra, y el hermano le va, no hermano, es que lo que yo, causan divisiones y tropiezos, y están recurrentemente causando divisiones y tropiezos. Y entonces Pablo les dice, y quise que leyéramos esa porción de
de Romanos, del 1 al 18, porque es interesante, porque si usted ve todos los nombres que hay allí, son personas igual que nosotros. Y entonces Pablo le manda la carta a la iglesia de los romanos: salúdenme a la hermanita Esther, y salúdenme al hermanito Paulo, y salúdenme a Pedrito, y salúdenme a Juan, y esa es la idea. Pero para cerrar ese tema, después de todos los saludos y decir que algunos eran incluso sus familiares, que incluso habían otros que creyeron antes que él, que eran cristianos desde antes mismo, en ese contexto de iglesia, de cuerpo de Cristo, de tomar café juntos, de compartir juntos, en ese contexto dice: ojo con los que causan divisiones. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir que todos tienen que pensar exactamente igual a como dijo el pastor que se interpreta eso. No estoy diciendo eso. Y yo les dije, el cuerpo pastoral, y ahí está el hermano Miguel, no todos pensamos igual a veces de varios puntos doctrinales, pero no son causa de división. ¿Ven la gran diferencia? Pero hay personas que lo que quieren es causar ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de la iglesia. No, en contra de la doctrina, de las enseñanzas bíblicas. Ahora, mis hermanos, cuando Pablo escribe esto, no habían 70 iglesias, 100 iglesias, 25 denominaciones, 48 diferentes grupos. No, hermanos, era la iglesia del Señor y punto. Entonces, cuando alguien se iba de ahí, ¿para dónde se iba a ir? Ahora tenemos una variedad de formas, de estilos. Nosotros somos muy pausados, bueno, no tan pausados en la alabanza como otros, pero tampoco somos tan relajados como otros, ¿verdad? Me estoy dando a entender. Sin embargo, hay iglesias bautistas donde esto que ustedes acaban de ver del grupo de alabanza, o sea, no. Donde todavía se tiene un órgano a un lado, el otro órgano al otro lado, ¿verdad? Y con una calma se alaba al Señor. Y está bien, es el estilo de ellos. Otros somos más abiertos en la alabanza. Otros son un poquito abiertos en la alabanza, pero totalmente cerrados en cuanto el que venga aquí tiene que venir con saco y corbata, porque si no, no se puede parar. Y no es que uno esté bien, el otro está mal, no, están bien. Ahora, ¿qué les quiero decir? Hay una gran variedad de iglesias. Si a alguien le gusta brincar, yo lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, pero aquí no brincamos por las bancas, no lo hacemos en la hora de la alabanza, no lo hacemos. Bueno, pues si a alguien le gusta brincar y con trapos y dar vueltas, bueno, hay muchas iglesias donde hacen eso. Si usted quiere cambiar eso por la enseñanza de la palabra del Señor, que aquí sí nos destacamos por estudiar la palabra del Señor, pues son otros 100 colones, ¿verdad? Pero no causar divisiones, no causar tropiezos, sino tener cuidado con esos. A Tito le dice en Tito capítulo 3, versículo 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Después de una y otra amonestación, después de una y otra explicación, le dice Pablo, ya está, déjelo ahí. ¿Por qué? Porque no se puede quedarse en eso. Con las personas que a veces no logran entender un concepto general. Pero ojo, no es que no lo entienden. El problema es que causan tropiezo, causan división. Y hace muchos años yo escuchaba a alguien decirle al pastor, pero es que hermano, lo que usted enseñó tal y tal fecha, el pobre pastor ya ni se acordaba de lo que había enseñado. Y son gente que es recurrente en esto, buscando la división, buscando el tropiezo.
poniendo incomodidad, yo no me imagino, no. Gracias al Señor, en mis años de servirle al Señor no lo he tenido que experimentar, pero debe de ser bien feo, ¿verdad? Saber que una persona solamente cuestiona y cuestiona y cuestiona y cuestiona, y no lo hace por aprender, lo hace por molestar. Debe de ser bastante complicado. Tercero, ¿quiénes deberían de ser disciplinados? Los que viven vidas escandalosas. Vea lo que dice Tito capítulo 1 versículo 16. El que lo tenga lo puede leer. Tito 1:16. Les pido perdón por mi garganta. Anoche estuve predicando tarde, entonces ya la edad se siente. ¿Quién lo va a leer? Ok, mi hermanito Gerardo, ya casi le doy uno a mi hermanito Marcos. Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué fuerte. Dicen, profesan conocer a Dios. Vuelvo al mismo contexto, no es el contexto histórico, social nuestro. Ahora mucha gente dice conocer a Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando aquí se escribe esto y dice que alguien dice o da su posición, y su posición ante la sociedad es: yo conozco a Dios. Eso era suficiente para ser maltratado, eso era suficiente para ser expulsado de sus viviendas. Eso era suficiente para esto. Entonces estamos hablando de personas que tenían una coinonía con Dios, con la iglesia, con el grupo. No era alguien que puso ahí en el burro, ¿verdad?, una calcomanía que dice yo soy cristiano. No estamos hablando de eso, porque ahora mucha gente dice conocer a Dios, ahora mucha gente dice yo soy cristiano y no tienen ni la menor idea de qué es ser cristiano, pero dicen soy cristiano. Entonces cuando dice aquí en Tito, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Se comportan como buenos impíos. Y entonces Tito les dice a ellos: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Oiga usted, qué palabras más fuertes. ¿Qué quiere decir abominación? Algo que es abominable. Así, en términos ticos, dan náuseas. Maldito. Es esa repugnancia interna. Abominables. Son abominables y son rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Viven una vida dentro del seno de la iglesia y tienen otra vida fuera del seno de la iglesia. Tienen una vida agradable en sana teoría dentro de la iglesia, dentro de la comunión, dentro de la coinonía, pero fuera de esto son malcriados, son estafadores, son borrachos, son adúlteros, son fornicarios. Estos que tienen este tipo de testimonio, pues por supuesto que hay que correrlos de la iglesia. El cristianismo bíblico indiscutiblemente enseña una alta norma de conducta moral, donde debemos de dar testimonio en absolutamente todo. Incluso, y vean lo que les voy a decir, incluso hasta en el supermercado, si hay algo que se cayó en el pasillo, ¿por qué le vamos a pasar por encima o a dar la vuelta como todo el mundo? No, usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tengo que ser diferente. Agarre ese paquetico y lo acomoda donde tenía que estar. Porque hasta esas cosas ven.
Yo les decía a mis hermanos que por ejemplo, en una urbanización, cuando se empezó a dar los robos de que se metían a los carros y robaban los radios, todavía no se animaban a llevarse el carro, pero se metían para llevarse las cosas que estaban dentro del carro. Bueno, en una urbanización nueva empezó a pasar esto. Y entonces varios vecinos se pusieron de acuerdo y uno de ellos tenía una microbús Volkswagen cerrada, una panel. Y entonces varios vecinos, como dicen, lo dejaron ahí de carnada al carro, ¿verdad? Y cuando el maleantillo empezó a abrir el carro, salieron todos y lo empezaron a golpear. Y un golpe y una patada, pero había uno que es cristiano, y ese cristiano le pegó una patada, y ¿sabe qué le dijeron los demás que estaban? Pues usted no es cristiano. ¿Para qué me invitan entonces Pero hermanos, nosotros los hijos de Dios estamos a la vista de todos. A la vista de todos. Tenemos que tener una conducta distinta, diferente. Si nadie le dice gracias al chofer del bus, que el cristiano le diga gracias al chofer del bus. Si le responde o no le responde, eso es problema de él. Pero seamos distintos. El Hijo de Dios debe de ser distinto. El Hijo de Dios tiene que ser una persona que aporta a la sociedad. Definitivamente la gente quiere que la familia cristiana, todas las demás familias, sean como la familia cristiana. Dios quiere eso y la sociedad lo está esperando. Y entonces por eso es tan importante. Las instrucciones éticas en el Nuevo Testamento está lleno, pero quizás solamente voy a leer Mateo 15, 19 y 20. Hermanito Marcos, si me ayuda ahí con Mateo 15, versículo 19 y 20. Y hay cualquier cantidad de formas de hablar, de formas de comportarnos, como Dios llama a la santificación, a ser diferentes, a ser distintos. Está llena la Biblia de todo esto y no tengo el tiempo para tocarlo todo, pero veamos solamente Mateo 15, 19 y 20. Gracias. Mateo 15, 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Qué clase de lección? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿No es cierto que la palabra del Señor dice, dame, hijo mío? Para que modifiques absolutamente todo lo que tiene que ver. Ahora, no me voy a detener, pero cierto o no que la Biblia nos dice que cómo hablar. Toda palabra ociosa no quiere decir una mala palabra, sino toda palabra sin sentido, que no tiene razón de ser. Un mal comentario, comerme a alguien que ni conozco, hablar mal de alguien que ni sé quién es. De toda palabra ociosa que sale de vuestra boca, dice, daréis cuentas a Dios. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Nosotros los ticos tenemos que luchar mucho con eso, ¿verdad? Porque tenemos muchas frases para decir no. En lugar de decir no, yo le aviso. Nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, después hablamos. Todo eso es no. Va a llegar tarde, voy de camino. Estamos mintiendo. Tenemos que aprender a decir sí y tenemos que aprender a decir no. Pero hermanos, Dios nos pide que nosotros tengamos una forma de hablar distinta. Hablamos de la vestimenta antes de este estudio, clarísimo está que el Hijo de Dios tiene que vestir distinto. Entonces, mis hermanos, todo lo que se sale de ahí, todo eso debe de ser entonces disciplinado. También rechazar las doctrinas esenciales de la fe.
Y aquí, ¿quién me quiere ayudar con Primera de Timoteo? Le voy a un hermano o hermana que me lea Primera de Timoteo 1 del 19 al 20 y otro hermano o hermana Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Primera de Timoteo 1, 19 y 20, hermana Patricia. Y mi hermano Gerardo nos va a ayudar con Primera de Timoteo 6 del 3 al 5. Vamos con Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Oiga, a no blasfemar, a hablar mal de las doctrinas. Ahora, hermanos, en esto hay cosas a nivel de la palabra de Dios, a nivel doctrinal, que no crean. Les hablo de mi experiencia como estudiante de la palabra del Señor. Como mi experiencia como estudiante de la palabra del Señor, no crean que todas las verdades de la palabra de Dios me entraron a la primera. No, muchas tuve que analizarlas, revisarlas, escuchar, leer, volver a revisar, escuchar una posición, escuchar otra posición y darle como la vaca, ¿verdad? Dele y dele hasta que me quedó claro X posición o Y posición. Entonces aquí no está hablando de que tiene que creerlo todo o a ciegas, no, está hablando de que no vaya a blasfemar de la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? Sí, mi hermanita Catalina, ya antes de la lectura vamos a escuchar a mi hermanita. Sí, hermana Catalina. Yo creo que usted la semana pasada nos habló al respecto, pero tal vez podría ahondar un poquitito en eso de entregué a Satanás. Entregar a Satanás es tal vez ya no hablarles mal la palabra o tal vez si me podrías aclarar un poquito, le agradezco mucho. Y de hecho aquí lo vuelve a tocar, aquí lo vuelve, estamos hablando de 1 Corintios 5. Sí. Cuando Pablo dice aquí, bueno, voy a poner un poquito de contexto. Recuerden que se estaba dando el caso de un muchacho, de un señor o un hombre que estaba teniendo relaciones íntimas con su madrastra. Estaban allí, la iglesia no había hecho absolutamente nada, el versículo 2 de 1 Corintios 5, y vosotros estáis envanecidos, o sea, no estaban haciendo nada, todo lo estaban dejando. Entonces, cuando Pablo, vamos a ver dónde dice, si alguien me ayuda, donde dice por entregarlo a Satanás, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? ¿Destrucción de qué? De la carne. Aquí lo que Pablo está diciendo, si esa persona está pecando, está en esta situación, que su cuerpo se consuma. O sea, si no quiere realmente tener un arrepentimiento, que se consuma su cuerpo. No vamos a estar luchando con esto. Es lo que le está diciendo, pero sigue diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Pasa una situación muy seria. Cuando se daba este tipo de pecado, no es como ahora que usted se va a un juzgado y entonces en un juzgado determinan, no, mire, es que es mi esposa y está siendo adúltera con mi hijo. No, ¿qué pasaba en estos tiempos? ¿Qué tenían que hacer? Apedrearla y apedrearlos. Bueno, ¿quieren consumirse en ese pecado? Que se consuman en ese pecado. Ahora, vemos claramente que este muchacho, si era un hijo de Dios, ¿por qué razón? Porque se arrepintió y cambió. Y en 2 Corintios le dice a la iglesia, retómelo otra vez, vuelva otra vez para que vuelva a tomar su vida cristiana. Pero cuando está diciendo esto, hermana, lo que quiere decir es, si quiere vivir en el pecado, quédese ahí. Pero no esté aquí con la iglesia, no esté siendo parte del cuerpo. Y lo mismo pasa precisamente con Himeneo y Alejandro. Dice Pablo también, a quienes entregué a Satanás, lo mismo, otra vez, para que aprendan a no blasfemar, para que aprendan a no hablar mal de la palabra de Dios.
Entonces ese acto es un acto de decir, yo quito mis manos. Algunos podrían decir, quito la cobertura espiritual, podrían utilizar ese tipo de términos, pero el punto es, ya no están más dentro del seno de la iglesia. Ahora, vamos a una cosa muy importante, porque Pablo le dice aquí para eso, pues dice en el versículo 6, él toma esta decisión, entregarlo a Satanás, dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, al fin o con el fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora, vea que aquí espíritu está en minúscula. O sea, aquí Pablo está esperando que realmente sea un hijo de Dios. Porque hay muchas personas que parecen cristianos pero no lo son. Y aquí es donde la disciplina, lo que es la excomunión, es donde toma sentido. Porque hay muchas personas que incluso dentro de la iglesia han entrado a la iglesia, incluso sirven en la iglesia o han servido en la iglesia, son parte de la iglesia, pero nunca fueron cristianos. Y entonces son esas personas que después salen y viven una vida completamente desordenada, pero ¿saben qué es lo peor? Que no les da ni frío ni calor, porque como nunca fueron cristianos. En cambio, un cristiano que empieza a tener una práctica desordenada hasta que venga Cristo o el Señor lo discipline y vuelve otra vez a retomar su camino cristiano. No sé si le respondí, mi hermanita. Con todo gusto. Primera de Timoteo 6, versículos 3 al 5, hermano Gerardo. Primera de Timoteo 6, versículos del 3 al 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí me parece como que Pablo estuviera escribiendo esto, no sé, en el 2024, ¿verdad? Apenas hace un año. Sobre todo la última parte. Cómo lamentablemente hay personas que están en nombre de Cristo, en nombre del cristianismo, haciendo ganancias deshonestas y apartando de la verdad a muchos. Pero por supuesto, claro, en tierra de ciegos, el tuerto es rey. Y entonces son iglesias donde nadie estudia la Biblia, donde nadie le importa la Biblia, y llega alguien y le menciona un versículo y les habla muy bonito y les llenan la oreja de tonteras y todo el rebaño está feliz ahí. ¿Por qué? Porque son ciegos. Pero ahora la responsabilidad, hermanos, la responsabilidad de la madurez espiritual y del conocimiento de Cristo Jesús, suya, perdón, no depende de mí. Yo simplemente soy un maestro de la palabra del Señor. Eso es todo. Yo soy una persona que marca el camino para llegar a Cristo, el pastor de los pastores, amén. Yo simplemente soy un siervo de ustedes para que podamos conocer más de la palabra del Señor, pero la responsabilidad es suya. ¿Qué tanto conoce usted de la palabra del Señor? ¿Qué tanto me cree a mí? ¿O qué tanto cree lo que yo digo de la palabra del Señor? Y ahora herramientas hay hasta para tirar para arriba, para poder hacerlo. Entonces, mis hermanos, aquí le está diciendo Pablo a Timoteo, en ese sentido, tienes que cuidarte. Segunda de Juan, rápidamente para ver esto, porque son pasajes muy importantes. Segunda de Juan solamente pues tiene un único capítulo. ¿Quién me quiere leer el versículo del 7 al 11, por favor? Amén. De hecho es la carta más pequeña. Segunda de Juan, versículos del 7 al 11, hermanita Catalina. Gracias. Porque muchos engañadores han salido por el mundo,
que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué duro Juan cuando toca esto, y toca un punto doctrinal impresionante, que es que Jesucristo ha venido en carne. En otras palabras, que Dios se hizo carne. Ya le doy la palabra, mi hermanita. Los que estamos estudiando las cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, estamos viendo que Juan nos presenta a Jesucristo como el fundamento de esta comunión. Juan nos presenta el tema de la comunión, pero cómo vivir esa comunión, y presenta solo dos aspectos de Cristo Jesús. Presenta el aspecto de que Dios se hizo carne, o su encarnación, y presenta el hecho que murió en la cruz del Calvario. Esta es la esencia del cristianismo. ¿Sabían ustedes que los mormones no creen que Jesucristo sea Dios? ¿Que los testigos de Jehová no creen que Jesucristo sea Dios? ¿Cómo yo me voy a sentar en la sala con un testigo de Jehová y decirle bienvenido, venga, hábleme de lo... Con el tal? No hay ninguna razón más que evangelizar a un testigo de Jehová para yo hablar con él. Pero entonces aquí lo está diciendo claramente. Ya le doy la palabra, mi hermanita. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quienes esto hacen es el engañador, y eso es anticristo. Pero el versículo 8, mirad por vosotros mismos. ¿Quiénes tienen que mirar por cada uno de nosotros? Nosotros. Estudiar, revisar, conocer la palabra de Dios. Pero alguien que nunca había estudiado griego, pero a él le gustaba eso, que decir términos griegos y todo, entonces para hacerse interesante decía, y es que del 100% el 50% es la mitad, decía. Para sonar interesante. No necesitamos sonar interesante, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ahora sí, hermanita Sofía, perdón. Cuando usted dijo, es un comentario. Cuando usted dijo, digamos, que cada uno tiene la responsabilidad de la relación con Dios, eso sí que es cierto, y que el pastor es un medio, pero también el pastor es el que guía a las ovejas hacia el camino correcto. Entonces no es excusa para que el pastor diga, ay, entonces como cada uno es responsable de su relación con Dios, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, porque siento que es importante aclararlo, porque muchas personas dicen eso mismo, sí, y no está bien. O sea, el pastor tiene su papel, tiene su función. Y el otro comentario era, que usted dijo, digamos, con respecto a los mormones y a los testigos de Jehová, entonces uno no puede evangelizarles, uno no puede hablarles, es que se me dio a entender que no se podía. Entonces no sé si entendí mal o es como que no puedo relacionarme con esas personas. Ok, primero, esa es la función del buen pastor, pero lamentablemente no todo el que se llama pastor hoy en día es un buen pastor. Hoy en día hay muchas iglesias con muy malos pastores, y por lo tanto tienen muy malas iglesias, muy malos doctrinalmente, muy malos espiritualmente, muy malos en un montón de áreas. Entonces yo no podría responsabilizar únicamente al pastor. Todo lo contrario, si la iglesia tiene un buen conocimiento de la palabra del Señor, entonces va a esforzarse y va a buscar tener un buen pastor, porque la iglesia se va a dar cuenta cuando un pastor es malo. O sea, la iglesia se da cuenta si yo vengo aquí y agarré el bosquejo de la inteligencia artificial hace 25 minutos y lo traigo y lo pongo aquí. Y ahí tengo de testigos al Ministerio de Comunicación Integral que ya les entregué todo el material del próximo mes.
Todo, listo, ya. ¿Por qué? Porque se requiere de estudio, pero lamentablemente no todos los pastores. Ahora, no estoy diciendo, ya le doy la palabra hermano Gilbert, hermano Marvin, no estoy diciendo que no podamos hablar con los testigos de Jehová o con los mormones, no, todo lo contrario. Si yo voy a hablar de ellos, no va a ser para que ellos me expliquen la palabra de Dios, va a ser para yo hablarles de Cristo. Y con solo el hecho de que usted le pregunte para usted quién es Jesús, usted se va a dar cuenta que ellos van a decir, es un buen hombre, fue un buen profeta. Y si usted le hace la siguiente pregunta, para usted Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, y ahí se va a romper toda la relación. ¿Por qué? Porque entonces ellos me van a dar su doctrina y no me van a enseñar. Cuando digo de no compartir, de no sentarme en la mesa, es para que ellos me hablen de la palabra del Señor, porque ellos niegan que Jesucristo haya venido, ellos niegan que Jesucristo sea Dios. A eso me refiero de no compartir, de hablar con ellos de Cristo, a ellos y a cualquier persona tenemos que hablar de Cristo. Hermano Gilbert, hermano Marvin y hermano Jorge. Buenos días. Si bien es cierto, pastor, claro que usted tiene la obligación, claro, pero también usted tiene como poco margen para enseñarnos de todo. Entonces yo aprendí de un pastor que tuve por 20 años, que hay una responsabilidad directa de cada uno de nosotros también de aprender, de buscar buena literatura, porque hay muy mala, buenos libros, buenos escritores, y aprender nosotros también, porque usted es limitado, usted no nos puede dar de todo. Así es. Mira, hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y también me enseñó esto, me decía, Gil, es que la Biblia hay que quemarse las cejas, hay que quemarse las pestañas para estudiarla y aprender verdaderamente lo que hay que aprender. Amén, definitivamente. Gracias, hermano Marvin y luego hermano Jorge. Muy buenos días, que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos. Al menos yo tengo una pareja de amistad que son testigos de Jehová y hace mucho tiempo, y tenemos hasta el momento muy buenas relaciones como personas. Pero desde un principio, cuando comenzamos nuestra amistad, pusimos nuestras cosas en reglas desde un principio. Y el último acuerdo que tomamos y lo que llegamos a convenio, que él respetaba mi fe, como yo que soy arraigado a eso, y que yo respetaba a él, pero sí le advertí que la palabra de Dios no es para contienda, sino es para unificación, y hasta el momento ya tenemos como 15, 20 años tener esa buena relación, y vacilamos y hablamos, pero nunca tocamos ese punto, y si el día que tuviera que tocarlo, pues sería siempre con la base que yo tengo, si no, amén. Hasta ahí yo se lo dije y él me lo aceptó. Amén, amén. Sí, no podemos obligar a la gente a conocer a Cristo, pero cuando quieran conocerlo, pues aquí estamos para poderles ayudar. Hermano Jorge. Buenos días, hermanos. Ya yo, la mayor parte de mi vida, bueno, cristiana, he estado aquí. Y la otra vez que hubo aquel pequeño problemilla, se decía que la Junta tenía que ver los candidatos. O sea, ahí aprendí que era un proceso muy serio, muy largo, y quién sabe cuándo íbamos a tener un pastor, ¿ya? Porque había que ver los candidatos, había que ver cómo predicaba y todo, y eso. Pero sea como sea, yo me orgullezco de esta iglesia porque tiene esos filtros, por decirlo así. Entonces buscan a la persona adecuada, como dice el hermano. Ya el pastor no puede con todo, pero también nuestro pastor, don Marvin, nos ha dicho, no crean todo lo que digan, para eso busquen en la palabra. Y yo veo los hermanos que apuntan a citas, para eso son las citas. Amén. Para llegar yo a la casa
y ver si estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad. Y el otro domingo vengo y le bajo la conversación. Exactamente. Y ese es mi deber, claro, también. por supuesto. Pero también es que por eso, muchas veces en mi vida, mundo, bueno, de ahora, un pastor de una iglesia comete un error. Y entonces ya todos los pastores son etiquetados por ahí. Es que los cristianos, es que los pastores son unos ladrones, que esto, que el otro. Y no es así. Hay pastores malos, hay pastores buenos, hay pastores que se alejan, como dice usted, sirvieron y todo y nunca fueron cristianos. ¿Ya? Así es. Y entonces, ya yo veo aquí que aquí hay junta, que aquí hay tesorería, que aquí, y todos se lo desglosan a uno en las asambleas, y ya. Y entonces yo más de una vez he hablado con un amigo mío, me dice, ay, es que ya va a pagarle el carro al pastor y eso. Y le digo yo, no, ahí en mi... Vale barato el carro del pastor, por dicha. En mi iglesia hay una junta, toda esa cuestión es muy organizada. Pero donde yo veo que no voy a salir airoso, mejor me quedo callado y lo dejo en su ¿cómo es que se llama? Ignorancia. En su burbuja. Sí, pero no, ya yo veo que por lo menos usted trabaja muy bien, pastor. Gracias, hermano. Y no es por ser fan suyo. No, y gracias, hermano. Hermano Mauricio, hay algo importante, hermanos, vean, yo no soy infalible ni pretendo serlo. O sea, en algún momento puedo meter mal las patas. Hermanito William, si me ayuda con hermano Mauricio y luego hermana Bernardita. Bueno, ahí tiene el micrófono, entonces, mi hermanito. El micrófono de dirección, ya lo van a habilitar. Todavía me queda mucho material, pero bueno, necesito también avanzar con el otro tema que tenemos el próximo mes. Pastor, cuando usted, se refería, digamos, que hay muchas iglesias con muchos pastores, ¿verdad? Que algunos en verdad, y es cierto porque uno pues ha caminado por algunas iglesias, no son como lo que llena a un cristiano, ¿verdad? Con su palabra y todo. Pero también usted se refería a lo que son ciertas iglesias o ciertas religiones, y es cierto, pero tal vez, no sé si estoy equivocado, pero digamos si vemos los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas como tal, ¿verdad? También tienen un líder, o se guían por un líder, que eso es la cuestión del caso de ellos, ¿verdad? Que han sido mal guiados, ¿verdad? Porque el testigo de Jehová, pues en Estados Unidos, para nadie es un secreto, tienen su sede allá. Los adventistas tuvieron su líder, ¿verdad? Que fue Lena White. Y Russell era de los testigos de Jehová. Ok, entonces yo creo que por ahí también anda, sí, que han tenido malos líderes. Exactamente, por eso, porque no han estudiado la palabra del Señor. Pero cuando la gente se expone a la palabra del Señor, va a salir donde quiera que esté, hermana Bernardita, si me hace el favor, va a salir de donde quiera que esté la persona que estudia la palabra del Señor, se va a dar cuenta que está en un lugar que no le están enseñando correctamente la palabra del Señor. No, pastor, más que todo para decirle a la iglesia que los martes nosotros tenemos estudio y los que venimos los martes sabemos que ahí se ven todos estos temas más a fondo, se pueden hacer más preguntas y se puede explicar mejor, digamos, por parte suya, y a veces eso no lo aprovechamos, y yo creo que también sería necesario, porque de que los martes no estuviéramos allá, sino que estuviéramos aquí por tanta gente que viniera, y que aprovechemos eso, porque, bueno, por lo menos yo de parte mía he aprendido bastante. Amén, gloria a Dios. Y los martes, pues sí, estamos ahorita con las cartas. Sí, las cartas paulinas, y los miércoles son los que se llevan la primicia, ¿verdad? Siempre los estudios arranco con los miércoles y después cuando me los van pidiendo. Ok,
Entonces, mi hermanito Gerardo, ya casi vamos a terminar, hermano Gerardo. Hermanos, nada más son dos cositas, así rápidas. Tenemos que tener claro que el pastor es únicamente una herramienta, un instrumento para anunciar la palabra de Dios desde ahí. Gracias. Uno más y no uno más, el servidor de cada uno de ustedes en cada ministerio, en cada cosa. O sea, si alguien necesita que le vayan a lavar los trastos, aquí estoy yo. Así de simple. Si en un ministerio se necesita ir a pintar algo, aquí estoy yo. O sea, eso soy el servidor, primer servidor. Ya para terminar, con esta, solo una pregunta voy a contestar. Hay varias preguntas. Al que quiera el estudio, hermana Catalina me lo pidió, con todo gusto se lo envío. Nada más me avisan y lo mando por correo. Solo una pregunta que podría generar esto. ¿La práctica de la disciplina podría ocasionar divisiones? Sí. Pero la palabra del Señor también causa divisiones en la enseñanza. Veamos lo que dice Lucas, y solo con esta pregunta voy a cerrar este tema. Vayamos un momentito a Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, y voy a leerlo yo para irlo explicando rápidamente, versículos del 51 al 53. Dice el Señor Jesucristo: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Verdad? Le pregunta al auditorio y él dice: os digo no, sino división. Porque cuando vienen las enseñanzas de Cristo Jesús y cuando una iglesia empieza a caminar como Cristo Jesús ha enseñado, va a haber quienes sí quieren y va a haber quienes no quieren. Va a haber quienes siguen con toda la obediencia y el cariño, y va a haber quienes somos más mulillos y tienen que estarnos chuceando para meternos por ahí. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, eso siempre, pero bueno, y la nuera contra su suegra. Va a existir la división. Entonces la división no nos tiene que causar problema. Cuando se tiene que dar la disciplina, habrán algunos que están de acuerdo y habrán otros que no están de acuerdo. Por eso yo considero, y aquí ya con esto termino, les recuerdo, nuestra iglesia tiene un sistema disciplinario, sí, pero es muy simple. Nuestra iglesia tiene un grupo sumamente cerrado que analiza el caso, que entrevista a la persona o las personas, que les da el chance de explicar por qué venía con las chancletas. ¿Me doy a entender? Que da todos esos pasos. Y cuando es un pecado público, pues entonces, hermanos, simplemente se da la determinación de la disciplina, pero la iglesia pone su confianza en ese ministerio o en esa comisión. Entonces nadie anda preguntando, mira, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No, nadie anda preguntando por qué, porque ya el ministerio, el comité de disciplina ya lo asumió. Y la iglesia simplemente ora por la situación. Ora porque un hermano tuvo una situación. Ora porque una hermana tuvo una situación. Ora porque una jovencita tuvo una situación. Eso es lo que hace la iglesia. Pero resulta y sucede que si el que va a este comité no está de acuerdo con lo que el comité determina, pues simple y sencillamente el comité lo trae a la iglesia. Y entonces que sea la iglesia la que determine. Porque tratamos de salvaguardar a la persona. La intención de la disciplina no es destruir. La intención de la disciplina es restaurar. Hermano Marcos, y con él termino.
Es para que no quede un vacío en la grabación, hermanito. Gracias, aquí ya tiene el micrófono. Y ya le doy espacio, hermano Mauricio. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Gracias. Sí. Yo soy el encargado de ese comité. Sí. Gracias, hermanitos. Me queda mucho material, pero bueno, estoy tratando de no extenderme mucho. A partir del próximo domingo, que es ya noviembre, ¿verdad? Si Dios lo permite, vamos a empezar con ese tema de la persecución de los cristianos en el mundo, lo que está viviendo el cristianismo. Y por qué no también pensar que nosotros en algún momento podríamos sufrir ese tipo de persecución y a ver de qué estamos hechos cada uno de nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias a nuestro hermano pastor. Vamos a pasar al momento de expresar nuestra gratitud al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Dice la palabra de Dios, nos enseña que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad por Dios, ama al dador alegre, y invitamos a nuestros hermanos diáconos a que pasen a colaborarnos con la recolección de los diezmos y las ofrendas. Primeramente vamos a orar por lo mismo. Señor, te damos gracias por este momento y te pedimos que nos perdones porque tal vez durante la semana nos hemos olvidado de darte gracias de lo que nos das, y hoy queremos agradecerte porque no nos ha hecho falta nada en nuestros hogares. Te pido por aquellas personas que no tienen trabajo, que tienen problemas en su trabajo, Señor, para que tú los guíes y los orientes, Señor. Y aquí estamos con corazón alegre, como tú lo pides en tu palabra,